estamos viendo. Leímos en la predicación pasada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. ¿Ya? Esa es una persona que duda. Ve a Dios y realmente no cree que Dios puede proveerle sabiduría. Lo ve, pero no cree. ¿Ya? Dice que cree en Dios, pero no toma todo lo que Dios tiene para entregarnos a nosotros, para darnos, hermano. Vacilan estas personas, van de un lado hacia otro. Cuando tienen una cuenta, cierto que también lo vimos, una cuenta en el banco celestial con sabiduría, y es abundante, porque Dios la entrega y la da en abundancia. ¿Y qué hay que hacer? Solamente pedirla. Entonces habla de esta persona que duda, de esta persona que prácticamente no confía en que Dios lo puede sacar del problema. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el que pide debe pedir con fe. Y va a recibir. Entonces esta persona caracteriza a un incrédulo, también podría caracterizar a un cristiano débil que duda. Está actuando como un incrédulo. Y es realmente triste ver esto, hermano. Cuando hay cristianos que no confían en el Señor. Que no confían en Él. Piensa que el problema es tan grande que Dios no los puede ayudar. Es tan grande el problema, la dificultad, que se encierran en su problema y no echan mano de lo que Dios les ha entregado. Es la sabiduría para poder sobrellevar el problema, la carga. Y con mucha frecuencia y en muchas maneras también es igualmente trágico un cristiano que un cristiano débil. Y estos enfrentan la prueba severa y en lugar de tener una actitud gozosa, una mente que entiende, una voluntad sumisa y un corazón que cree, vacilan y van de un lado para otro. Y en cierta manera son un manojo de nervios, controlados por sus emociones y no pueden confiar en Dios. Hay personas así, hermano. Bien dicho acá, ¿cierto? Un manojo de nervios, no confiando en el Señor. El Señor espera que nosotros confiemos en Él, de tal forma de que podamos echar nuestras cargas sobre Él. Nuestros problemas, nuestra dificultad, la enfermedad, lo que sea, estar confiando siempre en el Señor, porque todo tiene un propósito, ya en nuestra vida todo tiene un plan soberano en nosotros. Y en vez de estar así como un manojo de nervios, ¿cierto?, controlados por las emociones, ¿por qué mejor no orarle al Señor y pedirle sabiduría? Entonces estas personas no están dispuestas, hermano, no están dispuestas a estar con el Señor, no están dispuestos a que Dios los ayude. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Si la palabra dice que Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él nos va a sostener, Él nos va a sustentar. Todos los días Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Recuerden que esto no es el Evangelio no es de sentimientos, hermano, sino que es de fe, de confianza, de creer en el Señor, de que Él tiene todo bajo control. Entonces ellos pueden seguir y seguir en la miseria de esta prueba, nunca conociendo la resolución que está disponible de manera inmediata para ellos mediante la oración, que confía de manera persistente en Dios. Después en el verso 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una mujer o un hombre de doble ánimo. Este es un hombre o una mujer, una persona pecaminosa. En Santiago 4:8 dice: limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es una persona hipócrita, que dice creer en Dios, pero cuando viene la prueba no sabe qué hacer. Es contradictorio, ¿cierto? Decir yo creo en Dios, aleluya, yo creo en un Dios poderoso, en un Dios que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, lo llevó a la tierra prometida, un Dios que respaldó a David cuando mató a Goliat. En ese Dios creo yo. Y viene un problema y que ya se derrite, que ya no, ya, ¿y dónde está el Dios? ¿Dónde está ese Dios que cuando estamos bien predicamos, ¿cierto? Y nos alegramos en el Señor, pero cuando estamos mal no pensamos que Él puede darnos la solución o darnos lo que necesitamos. Viene la prueba y no saben qué hacer. Quizás quieren confiar en Dios, pero no confían en Él y vacilan.
como dice ahí, ¿cierto? Y en ese caso no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque son personas inconstantes, personas, como lo dijimos recién, hipócritas, de doble ánimo. Y este doble ánimo es la palabra disuchos, del griego dipsuchos. El di, cierto, al principio de estas palabras, y suchos, es una palabra compuesta. Y habla del alma, de dos almas, dos mentes. Un alma dividida entre Dios y el mundo, confiando y no confiando, creyendo y no creyendo. Un amigo del Señor y un amigo del mundo. Apocalipsis dice, cierto, que debemos ser fríos o calientes, porque a los tibios que hace el Señor los vomita de su boca. Por eso no podemos ser cristianos de doble ánimo. No podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. Eso es imposible. Santiago lo dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amar al mundo y tratar de amar a Dios al mismo tiempo. Juan dice que es imposible hacer esto. En la película de John Bunyan, en el clásico El progreso del peregrino, lo llama el Señor que veía a ambos lados. El que mira hacia el mundo y el que mira hacia la iglesia o hacia Dios. El Salmo 12:2 habla de un corazón doble, el cual Jehová juzgará. Pero es triste decirlo, hermano, que a veces los cristianos no creen, no se enfrentan, no se aferran a la soberanía de Dios. Un cristiano incrédulo. No se aferran estos hombres a la soberanía de Dios, no confían en Dios, no hacen a un lado. ¿Por qué no mejor hacer a un lado las dudas, cierto, que tienen y aceptar la sabiduría que Dios está dispuesto a dar de manera libre y gratuita? ¿Por qué mejor eso, hermano? Y es tan complicado, hermano. Pregunto yo, ¿será tan complicado hacer eso? ¿De dejar el problema a un lado y dejar que Dios lo solucione? ¿Confiar en Él, en que todo va a pasar? Una persona así de dos almas, como el Señor que ve a ambos lados, es inestable en toda el área de la vida. En toda área de la vida, toda. Él no puede enfrentar las pruebas de la vida porque no tiene suficiente fe en Dios. Él no tiene suficiente fe en Dios para ir y buscar la sabiduría que necesita de manera desesperada. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, nosotros. Tienes problemas, tienes dificultad, tienes enfermedad, aférrate al Señor. Dobla tus rodillas, busca al Señor. Pero no lo hagas, ¿cierto? Como decía la predicación del pastor ayer. No hacerlo como de costumbre. No hacerlo por costumbre, no hacerlo porque tengo que hacerlo, porque soy cristiano. ¿Y cuál es el protocolo? Tengo que orar al Señor y pedirle que Él me ayude. Es el protocolo, ¿cierto? Pero no es así. Sino que en esos tiempos, hermano, de inestabilidad en todo sentido, espiritual, emocional, económica, lo que Dios espera es eso, que nosotros derramemos nuestro corazón a Él, pero de una forma sincera, de una forma legítima. No porque tengo que hacerlo, no porque soy hijo de Dios y debo hacerlo, no, sino que porque yo necesito hacerlo. Yo necesito llegar a los pies de Cristo, necesito estar junto a Él, necesito que Él me escuche, necesito que Él me responda. Con esa actitud, hermano, y con fe, Dios nos va a escuchar. No doblando nuestras rodillas solamente y pidiéndole a Dios porque es parte del protocolo, que es lo que hay que hacer para poder tener respuestas. Sino lo contrario, con un corazón humilde, con un corazón derramado ante el Señor. Y Él al humilde, ¿cierto? Él lo exalta, Él lo levanta, Él lo escucha. Él ama a la persona humilde corazón, no al de doble ánimo. Entonces esta persona, hermano, la que duda es condenada en esta epístola. Él no tiene confianza verdadera, no hay lealtad verdadera. Su vida entera es vacilación, inestabilidad. Y es usada en 1 Corintios 14:33. Dios no es autor de confusión. Esta persona, Dios no es autor de confusión, pero esta persona sí está confundida, está en caos. Una persona que no es constante, que vacila, es así, hermano.
Es una persona que viene el problema y se envuelve tanto en el problema que no ve la solución a todo esto. Y vuelvo a decirlo, cuando la solución está ahí, a la puerta, a nuestra diestra. Ahí está el Señor siempre con nosotros, esperando que nuestro corazón se derrame ante Él. Entonces, cuando usted entra a una prueba, hermano, la manera en la que usted persevera a esta prueba es recibir de Dios la sabiduría divina. Ir a Dios, tener confianza en Él de manera libre. Una persona que nunca debate con Dios, una persona que nunca discute con Dios. Una persona que no contiende con el Señor. Aunque usted no lo cree, hay personas que se enojan con Dios. Hay personas que levantan el puño contra Dios en la oración. ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Si yo soy un buen cristiano, voy a la iglesia, doy ofrenda, doy diezmo, amo a mi prójimo, amo a mi esposo, a mi esposa, amo a mis hijos, trabajo para ellos. Soy una buena persona, ¿por qué, Señor? Me pasan estas cosas. Ese es un cristiano inmaduro, un cristiano que no entiende la palabra del Señor. Porque aquí hemos visto, hermano, hace 2 o 3 semanas que hemos estado hablando solamente de la sabiduría, de pedirle sabiduría a Dios para enfrentar el problema y para vivir nuestra vida. Sin sabiduría, hermano, nuestro hogar se derrumba. Sin sabiduría, la iglesia se derrumba. Tu vida se derrumba si no eres una persona sabia. Si no eres una persona que recibe el consejo de Dios. Si no recibes el consejo, tu vida se va a derrumbar. Y si tu vida se derrumba todo lo que está hacia abajo de ti. Si eres cabeza de hogar, se derrumba tu familia, se derrumban tus hijos, tu trabajo, tus finanzas. Todo se va a derrumbar si no recibes el consejo y la palabra del Señor. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros seamos personas sabias. ¿Y cómo obtiene la sabiduría? No es algo mágico, lo hemos venido viendo también, ¿cierto? Tú lees la Biblia, escudriñas, aunque a veces estás leyendo, te quedas dormido leyendo, no importa, despiertas, vuelves a leer, y todas esas palabras van quedando en tu mente, aunque tú no lo creas, hermano. Y después tú le dices, Señor, dame sabiduría para enfrentar este problema, y viene la palabra del Señor a tu mente. Así funciona esto, hermano. No es que yo no leo la Biblia porque cuando le pida al Señor, Él tiene que entregarme la sabiduría, Él tiene que darme la palabra. Y si yo no tengo recursos, ¿de dónde va a sacar el Señor para echar mano a eso? Entonces por eso es importante, hermano, que tú te alimentes de la palabra del Señor, de predicaciones. Porque ahí está todo, hermano, en la palabra. La palabra tiene las respuestas para todo. La palabra tiene las respuestas para la sabiduría que nosotros necesitamos día a día. Entonces una persona que nunca contiende nada, sino será exactamente lo que usted necesita para perseverar en la prueba. Entonces sí debemos ser nosotros, tener confianza en Dios, en el Señor, tener confianza en Él, aunque estemos en el polvo, aunque estemos muriéndonos, Señor, tú tienes el control. Puedo llorar, puedo pegarme una pataleada, pero hasta por ahí nomás, hermano. ¿Por qué? Porque somos seres humanos sujetos a pasiones, ¿ya? Me puedo enojar, pero la palabra dice que no peques. Sí, enójate, pero no peques, no puedes llegar al pecado con tu enojo. ¿Por qué? Porque el Señor entiende que nos vamos a enojar, que tenemos ira en nuestra vida, enojo, que también nos ponemos contentos, felices. Pero debemos ser hombres y mujeres maduros. La condición es que su fe sea real, que sea una fe que no es como el mar que está turbado. Porque si usted tiene una fe que vacila, que confía y no confía, que cree y no cree, usted se encuentra en el medio. Entonces usted no recibirá absolutamente nada de parte de Dios. De hecho, un doble ánimo, así lo va a hacer inestable en toda área de la vida. La verdadera estabilidad en la vida viene para aquellos que confían en Dios, para aquellos que confían en el Señor en medio de la prueba, cualquiera sea la prueba. Entonces un corazón que cree de manera genuina es esencial para perseverar.
es esencial para continuar, para seguir la confianza. Después, finalmente, un espíritu humilde. Esta explicación es muy rica, hermano. Dice el hermano que es de humilde condición. Este es otro, un mandato, ¿cierto? El regocijo, que es obligatorio, como lo hemos venido viendo también. El hermano que es de humilde condición, quiere decir el hermano que es pobre. Él está privado económicamente, el cristiano pobre que está abajo en la escala económica. El hombre que no tiene mucho. Estos creyentes, ¿cierto? Habla acá de estos cristianos que estaban dispersos, a quienes Santiago escribió, a las 12 tribus que estaban dispersas, que dice en el versículo 1 que eran víctimas de la persecución, eran víctimas de la privación, del racismo, de la hostilidad, la pobreza. Entre aquellos que estaban dispersos era algo muy común. Todos ellos eran muy pobres, hermano. No significa, porque también antiguamente, no sé si ahora todavía se pensaba que por ser pobre tú te ibas al cielo, porque la palabra lo dice. Entonces, no está hablando acá al menos no está hablando de eso, sino que está hablando de los pobres, sí, económicamente, pero de los hermanos que eran perseguidos. En ese tiempo no tenían cómo sobrevivir, hermano, porque estaban siendo perseguidos, los mataban. Recuerden que los perseguían, los capturaban, los encendían, los quemaban, los echaban al Coliseo romano para que fueran diversión para los leones, comida para los leones, diversión para todo el pueblo. A los palacios de Nerón lo usaban como antorchas humanas a los hermanos cristianos. Hay escritos que hablan sobre eso, hermano, y dice que no se explican por qué ellos morían felices, cantando, gozosos. No se explicaban eso. ¿Cuál es la respuesta? Nosotros la sabemos, ¿cierto? Eran verdaderos, eran genuinos. No renegaron contra su Dios por salvar su vida, sino que ellos tenían la mirada puesta en las cosas de arriba, las cosas celestiales. La palabra aquí se traduce como de humilde condición. Y esa palabra es utilizada en la Septuaginta, ¿ya? El Antiguo Testamento, que es traducido del griego al español. Y esta palabra es topeinos, pobre. Entonces dice que la persona pobre se regocije, jactarse del privilegio o de la posición. Pero tomemos el contexto, hermano, de lo que hemos venido hablando, ¿cierto? De que ellos estaban siendo perseguidos. Está hablando de los hermanos cristianos. De ellos está hablando. Está hablando de hoy en día la persona que es pobre, regocíjese. Pues la persona es un mundano cualquiera y no entiende de esto, no entiende de la palabra, no entiende de la salvación ni nada de eso, hermano. Entonces, los hermanos que estaban siendo perseguidos eran los pobres que habla Santiago acá. Entonces aquí está el gozo del orgullo legítimo. Quizá no tenga nada en el mundo de qué regocijarse. Quizá no tenga nada en el mundo que posea. Pero gloríese, regocíjese en ese privilegio que es ser hijo de Dios. Él es exaltado, esta persona pobre espiritualmente. Él puede ser la escoria del mundo, la suciedad del mundo, pero él puede regocijarse porque su posición delante de Dios es de exaltación. Como hablaba la hermana Licen delante, puedes tener mucho, puedes tener poco, pero lo importante es que tengas paz en tu corazón y estés con el Señor. Hay personas que son muy pobres, hermano, son cristianos y son felices así tal cual son. ¿Por qué? Porque esperan en el de arriba, esperan en el Señor. Entonces Él dice, si no tienes nada en esta vida, si has sido privado de tal manera que puedes encontrarte a ti mismo en el nivel más bajo, tienes de qué gloriarte porque espiritualmente eres exaltado. Puede tener hambre, pero tiene el pan de vida. Puede tener sed, pero tiene el agua de vida. Puede ser pobre, pero tiene riqueza eterna. Puede ser rechazado por los hombres, pero ha sido recibido por Dios. Él puede no tener hogar aquí, pero tiene un hogar glorioso en la vida eterna. Entonces Él dice, ustedes pobres, regocíjense porque han recibido atención divina, porque sus pruebas están haciéndolos perfectos y eso es para exaltarlos en la dimensión espiritual. Cuando Dios quita, Él quita para hacernos espiritualmente maduros. Cuando Él
los hace espiritualmente maduros, eso es una exaltación. Hablando, ¿cierto?, de forma netamente espiritual. Entonces esta persona que es privada puede aceptar su privación, aceptar sus pruebas, debido a la esperanza de que Dios los está exaltando mediante esas pruebas en el ámbito espiritual. Y en última, llevándola a la gloria futura. Que es lo que estos hermanos, ¿cierto?, pensaban cuando eran muertos, cuando los mataban. Ellos pensaban en dónde iban a despertar. Y esa era la tranquilidad que ellos tenían. Y en últimas también llevándolos a un punto en el que recibirán la herencia prometida a los santos que aman a Dios. Algún día recibirán una herencia que hará que se regocijen con un gozo inefable, llenos de gloria. Y esto todo hecho de parte de Dios para aquellos. Entonces podemos regocijarnos en cualquier prueba, gracias a Dios. Podemos en cualquier privación también estar gozosos, porque Dios nos ha escogido para una posición exaltada en su reino. Y Pablo lo dijo, que los sufrimientos de este mundo no son dignos de compararse con la gloria que vendrá. Pablo lo dijo, ¿cierto? Y él también en una de sus cartas lo comenta. Dice: yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Yo sé vivir como esté, no me importa. En la cárcel o no, fuera de la cárcel, yo fui llamado para predicar el evangelio. Con comida o sin comida, con agua o sin agua, yo serviré al Señor. Esas eran las palabras, ese era el pensamiento que tenía Pablo, a pesar de que era rico. Él era rico económicamente, pero él dejó todo eso y, como dice la palabra, lo tiene por estiércol, por basura. ¿Para qué? Para exaltar al Señor. Entonces él dice que los sufrimientos de este mundo no son comparados con lo que vendrá, esa gloria que vendrá el día de mañana. En Romanos 8:17 en adelante habla de eso. Las verdaderas riquezas son entonces la pobreza. La pobreza es una prueba corta, no dura mucho, y aquellos de nosotros que perseveramos en ese tipo de pruebas, de las cuales la pobreza podría ser una, podemos ver hacia adelante a un tiempo glorioso de exaltación. Para resumirlo, no busquen encontrar su gozo en circunstancias mundanas y no quedarán decepcionados si no tienen nada. No busquen lo del mundo, no busquen lo mundano, y así no quedarán decepcionados de nada. Encuentren su gozo en su exaltación espiritual, en que Dios les está salvando y los está moviendo hacia la semejanza de Cristo. Y algún día, cierto, estaremos en su presencia. Por otro lado, dice también el verso 10, pero el que es rico en su humillación. Esto es regocijarse también. El mismo verbo debe aplicarse acá, exaltarse también, gloriarse en que está siendo humillado. El hermano rico aquí está hablando del cristiano rico, que parece que todo está a su favor. Entonces muchas pruebas de la vida se relacionan con la pobreza, pero la persona rica que parece tenerlo todo en su lugar, que se regocija no en su riqueza, sino en que está siendo humillado, que está siendo bajado, porque cuando una persona rica enfrenta una prueba, comienza a darse cuenta de manera realista de que todo lo que posee no puede comprar las cosas reales de la vida. Y eso es cierto. Tú, por mucho dinero que tengas, va a llegar un punto en que te darás cuenta de que el dinero al final no sirve de nada. Obviamente sirve para poder vivir en esta tierra, pero para las cosas reales de la vida, que es lo espiritual, no sirve de nada. El cristiano rico debe regocijarse porque cuando él enfrenta pruebas, él tiene que afrontar la bancarrota de las riquezas mundanas y depender de las dádivas y de la gracia de Dios. Tanto el hermano pobre, ¿cierto?, como el hermano rico, como dice acá, ¿cierto?, va a llegar un punto en que se darán cuenta de su bancarrota espiritual. Y van a terminar los dos en el mismo punto, hermano. Porque la única diferencia entre el rico y el pobre en este mundo es el dinero, ¿cierto? Nada más que eso. Pero la bancarrota espiritual es igual, tanto para uno como para el otro. Y al final se van a encontrar en ese punto, porque son todos iguales ante los ojos del Señor. Entonces la persona humilde se regocija en la provisión de Dios y la persona rica se regocija en la provisión de Dios de la misma manera. La persona que no tiene nada se regocija en lo que Dios provee.
La persona que tiene todo y reconoce que no puede comprar lo que necesita, también se regocija en lo que Dios ha provisto. El cristiano pobre también puede regocijarse porque está asociado con los ricos, y el cristiano rico puede regocijarse en el privilegio abnegado de ser identificado con Cristo y con creyentes pobres. ¿Por qué? Porque todos somos humillados al mismo nivel en una prueba y todos tenemos que depender de Dios, ¿cierto? Ese es el punto. El dinero nos saca a la gente de sus problemas, sus pruebas verdaderas. O podría resolver tu problema económico a lo mejor, pero vas a encontrar muchos otros problemas que no van a poder ser resueltos con el dinero. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar, hermano. Sí nos ayuda mucho, pero como estamos viendo acá, tanto el rico como el pobre son igual ante los ojos de Dios. Y siempre va a llegar un punto en que van a reconocer su bancarrota espiritual y van a tener que estar los dos humillados ante los pies de Cristo. Así es. El hermano rico debe ayudar al hermano pobre. Y el hermano pobre debe recibir lo que le da su hermano que más tiene. ¿Cierto? Aunque hay personas que, siendo pobres, se aprovechan de esta situación. ¿Sabía usted que en otros países hay personas que viven de la iglesia? Que van a comer a una iglesia, después van a cenar a otra iglesia, piden ofrendas, así se lo llevan y viven solamente de las iglesias, aunque usted no lo crea. Entonces eso ya es aprovecharse. Y dicen cierto que son pobres, que no tienen, que necesitan. Muchas veces las personas pueden trabajar, las personas pueden hacer muchas cosas para salir adelante, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque es la condición de ellos. Son flojos, gente que no quieren trabajar, gente que no quieren surgir, gente que no quieren salir adelante y viven de los demás. Así como hay personas que sí son pobres, hermano, y que da gusto ayudarlos, da gusto poder tenderles una mano. Da gusto ayudar, ¿cierto?, al prójimo cuando está en necesidad. Y eso es lo que el Señor nos llama a todos nosotros, hermanos, a ayudar a nuestro prójimo. Y el que está en necesidad no aprovecharse de su prójimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tanto el que da como el que recibe están siendo utilizados por Dios. Uno para ser bendecido y el otro para bendecir al otro. Un comentarista luterano, Lenski, tiene un párrafo interesante que aclara lo recién visto. Él dice, y cito, la fe en Cristo levanta al hermano humilde más allá de sus pruebas, a la gran altura de una posición en el reino de Cristo, mientras que como hijo de Dios, Él es rico y se puede regocijar y gloriarse. La fe en Cristo hace algo igualmente de bendito para el hermano rico, lo llena del Espíritu de Cristo, el espíritu de humildad y la verdadera humildad cristiana. Conforme el hermano pobre se olvida de toda su pobreza terrenal, así el hermano rico se olvida de toda su riqueza terrenal. Y los dos son iguales, están al mismo nivel por la fe en Cristo. ¿Sí? Eso es correcto, hermano. Es la igualdad ilustrada mediante las pruebas. Cuando usted pierde a un familiar, ¿cierto? Puede perder a una hija, a un hijo, a un esposo, a la esposa, no importa cuánto dinero usted tenga, nada de eso va a hacer que usted pueda comprar algo para salir de esa prueba. Ahí no importa el dinero, ¿cierto? Cuando muere alguien, el dinero no importa. Por eso hay que gastárselo antes de morirse, ¿cierto? Hay que gastárselo todo, disfrutarlo. Porque después uno se muere y en el otro mundo, ¿para qué queremos dinero? Entonces lo mejor es disfrutarlo. Entonces ahí está el ecualizador. Las pruebas nos llevan al mismo nivel de dependencia. Nos llevan al mismo nivel de dependencia de Dios y de esta manera nos llevan humildemente al mismo nivel el uno con el otro. Entonces no nos preocupamos de las cosas terrenales. En la iglesia no exaltamos a aquellos que tienen mucho en contraste con aquellos que tienen poco, porque todas nuestras posesiones terrenales son inadecuadas para comprar lo que necesitamos espiritualmente. Así también hay iglesias, hermano, que el hermano que tiene una mayor posición económica se sienta adelante, ¿ya? Ellos son de los primeros. Y así los que tienen menos se van hacia atrás hasta llegar al fondo. Entonces eso no se hace, hermano.
Eso no se hace. ¿Por qué? Porque como estamos viendo acá, somos todos iguales ante los ojos del Señor. Somos todos iguales ante los ojos de nuestro Dios. Y hacen distinción entre personas y entre hermanos. ¿Y qué provoca eso? Que el hermano que menos tiene sea humillado. Y eso es un pecado, hermano. Eso es un pecado ante los ojos del Señor. No se puede hacer eso. Somos todos iguales ante Él. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué tipo de actitud debemos tener para enfrentar las pruebas? La actitud gozosa, la mente que entiende, la voluntad sumisa, un corazón sumiso, ¿cierto? Un corazón que cree y un espíritu humilde, que no confía en nuestras posesiones, sino en la provisión de Dios. En eso confiamos, ¿cierto? En la provisión de Dios. Usted puede ser muy inteligente para hacer negocio, puede ser muy paisano, como decimos acá, ¿cierto? Paisano, pero si Dios no quiere prosperarlo, no lo va a prosperar aunque usted sea pillo, aunque usted sea inteligente, sea bueno para vender, para negociar, para hacer todo. Si Dios no lo quiere prosperar, Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque todo depende de Él, no de su capacidad. Cuando uno despierta en la mañana, le da gracias a Dios por la provisión, le da gracias a Dios por el trabajo, le da gracias a Dios por la comida, le da gracias a Dios por todo, porque Él es el que nos entrega todo, hermano. Usted no puede decir gracias, Señor, y gracias también por hacerme tan bueno para los negocios. Gracias, Señor, porque soy vivaracho. Yo gracias a usted, no, hermano. Todo gracias a nuestro Dios. Gracias porque sé hacer buenas construcciones. Todo me queda lindo, todo me queda bonito. Todo gracias al Señor, ¿cierto? Él toma nuestras manos y nos prospera. Nuestro Dios, Él es el que nos va a prosperar. En conclusión, regresemos donde comenzamos. La primera prueba de la fe viva es la prueba o la aflicción. La perseverancia en las pruebas caracteriza a los creyentes genuinos, el que persevera, ¿cierto? No el que entra en problemas y se va. Esto no es lo mío, yo no pensé que era tan complicado ser cristiano, así que mejor me voy al mundo, allá estaba mejor. Tenía menos problemas, no me faltaba el trabajo, no había tanta dificultad, así que no, mejor me quedo afuera. Entonces esto es un creyente falso, el otro es el genuino, el que persevera en las pruebas. Eso caracteriza a un creyente genuino. Y usted necesita verla en su propia vida, en la vida de otros, para terminar y discernir quién es también real y que también es muy importante. Cuando el hermano pasa por la prueba y persevera y sigue adelante, con lágrimas en los ojos, usted tiene que decir, ese es de los míos, ese es genuino, ese es de verdad. Y conforme enfrentamos estas pruebas, el Señor nos está despojando de nuestra dependencia mundana y acercándonos a sí mismo, mostrándonos cómo es en realidad nuestra fe y perfeccionándonos a la semejanza de Cristo. George Whitefield dijo, todas las pruebas tienen dos propósitos, que podamos estar mejor familiarizados con nuestros corazones impíos y que podamos estar mejor familiarizados con nuestro Salvador amado. Y para eso son, ¿cierto? Para ver qué tan pecadores somos y cómo estamos delante del Señor. Un cardenal Richelieu, en el año 1642, dijo, una persona virtuosa y con buena disposición es como el buen metal. Entre más se expone al fuego, más es refinado. Entre más adversidad encuentra, más es probado. La adversidad puede tratar de tocarlo y detenerlo, pero no puede dejar sobre él alguna huella falsa. Esa es una persona virtuosa y con buena disposición. Joseph Church, en el siglo XVII, los sufrimientos no son más que pequeñas astillas de la cruz de Cristo. ¿Sí? Esos son los sufrimientos. ¿Quién lo sufrió todo? Cristo en la cruz. Nuestros sufrimientos son pequeñas astillas de aquella cruz. Él quien sufrió tanto por nosotros y nosotros tenemos el privilegio de sufrir de una manera pequeña a favor de Él. Pequeña, ¿escuchó? Todos vamos a beber de la copa del Señor. Todos. Y eso habla del sufrimiento. Y para terminar, para dejar esto en nuestra mente, una poeta y periodista, Ella Wheeler Wilcox, estadounidense,
escribió ella en el año 1880. Dice, no dudaré a pesar de que todos los barcos en el mar lleguen a casa con mástiles y velas rotas. Yo creeré en la mano que nunca falla, de lo que aparentemente es malo para mí y que aunque yo pueda llorar porque esas velas están golpeadas, aún así lloraré mientras que mis mejores esperanzas son despedazadas. Yo confiaré en ti. Yo no dudaré, aunque, aunque todas mis oraciones regresen sin ser respondidas, de la esfera que todavía es blanca de arriba. Yo creeré que es un amor sabio, que me ha rehusado esas cosas que yo anhelo. Y aunque en ocasiones yo no puedo dejar de llorar, aún así el ardor puro de mi creencia fija arderá sin ser disminuida. No dudaré, aunque las tristezas caigan como la lluvia y el problema, y los problemas me rodeen como abejas en un panal. Yo creeré en las alturas para las cuales yo lucho, y que son únicamente alcanzadas mediante la angustia y el dolor. Y aunque yo gima y tiemble con mis cruces, aún así veré en medio de mis pérdidas más severas la ganancia mayor. Sin duda alguna estaré bien anclada en la fe como un barco fuerte, conforme mi alma enfrenta todo viento que es fuerte. Es valentía la que no dejaré de tener. Aunque el mar desconocido de la muerte me enfrente, o quizá llorare, cuando el cuerpo parta del espíritu, yo no dudo. Así me oirán los mundos que escuchan mi último suspiro. Hermosas palabras, hermano. No duraré, yo creeré. Aunque vengan esos barcos, ¿cierto?, con las velas rotas, aunque estemos rodeados de problemas, dificultades, no temeré, yo creeré, dice ella. Así como debemos enfrentar la vida, como debemos enfrentar la muerte, sin titubear, en todo sentido. Dios provee eso para nosotros conforme perseveramos, como Santiago nos ha enseñado. Thomas Watson dijo en una ocasión, sea cual sea el problema que en esta vida enfrenta el Hijo de Dios, es todo el infierno que jamás enfrentará. Sea cual sea el problema que en esta vida enfrenta el Hijo de Dios, es todo el infierno que jamás enfrentará. Es tan corto este mundo, son tan cortas las pruebas, las dificultades, el problema, la enfermedad. Una enfermedad grave, morimos. ¿Qué es la vida? Como la flor del campo, dice la Escritura, ¿cierto? Aparece en la mañana linda, preciosa, y el sol abrasador de la tarde, la marchita. Hasta ahí llegamos. Somos neblina, que está fuerte, espesa en la mañana y después del rato en la tarde ya no hay, desaparece. Entonces es verdad esto, hermano, sea cual sea la dificultad que enfrentemos en esta vida, es todo el infierno que jamás conoceremos porque se nos ha prometido el cielo eterno. Entonces podemos perseverar como aquellos cuya fe es real. No veremos el infierno. Muchas veces he escuchado a personas que dicen, el infierno está aquí en la tierra. No es así, ¿cierto? Pero como está la sociedad hoy en día, es como un pequeño infiernillo que estamos viviendo hoy en día. Y el escritor dice eso. Eso es todo lo que tú vas a padecer en este mundo. Ese es todo el infierno que tú vas a vivir. ¿Por qué? Porque no vas a ir al infierno. Te espera una vida gloriosa en los cielos. Un antiguo escritor puritano, para terminar, expresó una actitud en medio de todas las pruebas que es tan deseable para el Hijo de Dios. Dice, aquí está la diferencia clara entre los piadosos y los impíos. Vienen en el sufrimiento de las pruebas. Los impíos, entre más coloca el Señor su mano sobre ellos, más murmuran y se rebelan en contra de Dios. Los fieles, cuando se sienten abrumados con el pecado, turbados con el conflicto de Satanás, cuando sienten el enojo de Dios ofendido con ellos, huyen a los brazos del misericordioso, huyen a los brazos de Dios y se aferran a la mano de Dios, quien está abofeteándolos, y la besan. ¿Es así o no? Muchas veces Dios nos está abofeteando, hermano. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos y pedimos misericordia. Vamos y le pedimos al mismo que nos está azotando, le pedimos misericordia. Y le amamos aún así. Porque Él está trabajando en nosotros, hermano. Y así es. Tenemos que pensar como niños.
Esos niños que cuando pelean, después al rato ya están juntos y vuelven a ser amigos. Así tenemos que tener nuestro corazón, hermano. Ser como niños. Tener un corazón lleno de perdón. Porque a eso nos mandó el Señor, ¿cierto? A eso nos mandó el Señor, a ser personas misericordiosas. Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, todo lo que tú deseas para ti, tienes que dárselo a tu prójimo. Desearlo también para él. Hay un saludo que es te deseo todo lo que tú me deseas a mí, algo así es. Y es claro, ¿cierto? Para incomodar a la otra persona, porque prácticamente se le dice cuando tú sabes que una persona no te cae bien, o tú no le caes bien a aquella persona, ¿cierto? Y obviamente no te desea buenas cosas, te desea lo peor. Entonces yo te deseo todo lo que tú me deseas a mí, y el doble. Por eso debemos nosotros siempre bendecir a los demás, hermanos. Bendecir a tu hermano, bendecir a tu prójimo. Y es lo que nos está faltando a veces. Perdemos el amor por los demás, perdemos el amor por el prójimo, perdemos el amor por nuestros hermanos. Y es lo que no debemos hacer, es lo contrario. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, así como el Señor amó a la iglesia, amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Perdonar a los que fallan, perdonar a los que pecan contra nosotros. Amar al que te maldice, ámalo, bendícelo, ora por él. No dice enójate con él, dice ámalo, respétalo. Así como debemos ser nosotros, hermano. Las predicaciones que está dando el pastor, bueno, ahora no, al menos van a quedar en YouTube las 2 de hoy, porque creo que hay 2 servicios. Son palabras, hermano, que al menos a mí me han llegado bastante. Porque a veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas o como hacía el pastor ayer, hacemos las cosas como por inercia, porque tenemos que hacerlo. Vamos a la iglesia porque tenemos que ir a la iglesia. Preparo el mensaje porque tengo que prepararlo. Oro porque tengo que orar. Amo a mis hermanos porque los tengo que amar. No, hermano. Recién lo vimos, ¿cierto? Debemos hacer las cosas por amor. Decía el pastor, ¿dónde está ese fuego para preparar el mensaje? ¿Dónde está ese fuego para ir a la iglesia? ¿Dónde están esas ganas? ¿Dónde está ese entusiasmo? Y se pierde, ¿cierto? Se va perdiendo con el tiempo. Hebreos lo dice, lo menciona. Dice que debemos tener cuidado de no desviarnos, de no empezar a alejarnos poco a poco. Entonces Él nos llama a eso, hermano, a que nosotros retomemos nuestro camino. Ese primer amor que tuvimos cuando Dios nos llamó, que vuelva a nosotros, por medio de la palabra y de la oración, pero algo que sea verdadero, algo que tú anheles, algo que tú quieras hacer. Y eso mismo, ¿cierto?, demostrarlo con nuestros hermanos, demostrando amor por ellos, amándolos y respetándolos tal y cual son, no como tú quieres que sea el hermano, ¿cierto? Sino que debemos amarlo tal y cual es. Yo a mi vieja que perdimos hace ¿cuánto? 3 años ya, 4 años. Y claro, yo la entendía ella por X motivo, ¿cierto? Yo la quería tal y cual era. A mí no me importaba que ella fuera, ustedes saben, pero a mí no me importaba, porque ella era así, ¿y qué le vamos a hacer? Solamente Dios podía transformarla, solamente Dios podía hacer un cambio en ella, pero yo no podía enojarme con ella. Una vez se condolió con nosotros. Siempre me acuerdo de eso. Pero yo me reía porque decía, decía yo. Pero ella era así. Entonces yo me di cuenta que debemos amarnos los unos a los otros tal y cual son. No querer cambiarlo, no, tú tenés que cambiar, tenés que hacer así acá porque está mal. No, hermano, si Dios hace los cambios. La persona se da cuenta que debe cambiar. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Proceder con amor. Nada más que eso. Aceptar al otro tal y cual es. Nada más que eso. ¿Amén? Amén. Oramos, damos gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje. Agradecemos tu amor, Señor, tu misericordia. Como dice tu palabra, Padre, en esta hora queremos pedirte sabiduría y queremos pedírtela con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, Señor, con todo nuestro espíritu. Queremos que tú en esta hora derrames sabiduría sobre cada uno de mis hermanos. Queremos tener una vida plena en ti, Señor. No una vida plena en el mundo, no, Padre, en ti. Que a pesar de que
todo vaya cuesta arriba, Señor. Tenemos la confianza de que tú estás ahí ayudándonos y empujándonos y sosteniéndonos para que no nos vamos hacia atrás. Llénanos de sabiduría en esta hora, Padre. Derrama esa sabiduría en nuestra mente para poder entender el problema, para poder entender muchas cosas en esta vida, Señor, en este mundo. Ayúdanos cada día a confiar plenamente en ti, Padre. Pon un corazón humilde, un corazón sumiso en nosotros. Un corazón que entiende, un corazón compasivo, un corazón que ayuda, un corazón que quiere ayudar, que quiere entender, que quiere comprender a los demás, Señor. Derrama sabiduría sobre nosotros, Padre, para que podamos amar a nuestro prójimo, para que podamos amar así como tú nos amaste a nosotros, Señor. Derrama esa sabiduría de lo alto para poder llevar nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro hogar. Derrama sabiduría para poder llevar a este lugar, a esta iglesia, Padre. Derrama sabiduría para ser buen esposo. A las mujeres para que sean buenas esposas, buenas hijas, buenos hijos los varones, buenos padres. Derrama sabiduría, Señor, para que cada día podamos acercarnos a ti con humildad, con confianza y con fe. Te damos gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en nosotros. Gracias por sostenernos. Gracias porque estas puertas aún están abiertas en este lugar. Danos fuerza para continuar. Danos fuerza para seguir, Señor. Para que este lugar prevalezca, Señor, permanezca para siempre. Porque estas puertas las abriste tú, Señor. No las abrió el hombre, no las abrió mujer. Ni carne ni sangre tuvo que ver en esto, Señor. Tú abriste estas puertas en este lugar. Por eso te rogamos, Señor, que permanezcan abiertas hasta el día que partamos, Señor, y así tú dispongas de este lugar a las otras generaciones, Padre. Gracias, mi Señor. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti, mi Señor, porque a ti te pertenece. Bendícenos en esta hora y entregamos todo esto que hemos hecho el día de hoy para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.